Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lausi le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Nunca Fuiste al Cine. Noviembre nos despide bajo el agua, llueve fuerte aquí en el barrio de Almagro. Paula Ferreiro puede ser testigo porque le puso el cuerpo a la lluvia, sobre todo los pies. Así que la tenemos aquí descalcita. Sí. Enojada. Sí, la verdad pero que... feliz. Sí, feliz que estamos ya finalizando noviembre, un programa más, 136 si no me equivoco. 136. 136. ¿De dónde a dónde? No lo sé, no lo miré. Pero nada, sí, si van a salir no se pongan chatitas, pónganse zapatillas, doble media, llévense un doble calzado. La gente ya lo sabe, ¿eh? Sí, bueno. La que no lo sabía era usted. Bueno. O si pueden venir en auto como Blasito, también. Blasito, si tienen ese privilegio. Igual, yo algo que no hice fue cargar un paraguas. Está mal, porque en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo acá estamos en Almagro, en el centro neurálgico de la ciudad, o geográfico al menos, no hay lugar para estacionar porque todo el mundo tiene un auto. Porque no se comparte, ¿vieron cómo es esto? Entonces, podés estacionar autos cerca a una cuadra y en esa cuadra empaparte. Así que igual hay que cargar el paraguas. Yo no soy un conductor regular, soy de bajo promedio de conducción. Soy una persona que usa poco. Tenés pocos kilómetros. Pocos kilómetros. Qué difícil. Se complicó decir eso. Sí. Por eso, yo tampoco por eso estoy seguro cómo lo hubiera dicho, Por eso te tiré ahí, gracias, te tiré una mano. Pau, gracias, Pau. Pero bueno, así las cosas, estoy más seco que Pau, indudablemente. Exactamente. Y Agus Rancini, que está impecable. Sí, pero yo también me mojé igual, aunque no parezca. Sí, no vino conmigo caminando, lo que pasa es que yo me comí todas las baldosas flojas. Por ella, me sacrifiqué. Solidaria que me sacrifiqué. Es una mujer muy solidaria. Sí. Del otro lado está Rosaura Barleta, del otro lado de la pecera, que no la veo mojada, la verdad. No sé cómo habrá llegado, pero está bastante bien dentro de todo. Y también está Sole operándonos, que estaba aquí dentro y que pudo ver la lluvia. Solamente que está cayendo aquí en el patio de la tribu, donde estamos en el día de hoy, último sábado de diciembre, ojalá. Nos fuimos muy atrás. Tenemos muchas cosas hoy. Yo tengo una pregunta. Sí. Este clima es... ¿favorece ir a ver películas al cine? Es una gran pregunta. ¿O no? Porque para mí es un clima ideal, pero en general uno piensa, no me muevo de la cama y miro la lluvia por la ventana y veo películas en mi casa, pero es lindo ir al cine con este tiempo. El tema es, bueno, ver cómo hacer para llegar. Por ejemplo, si tenés que ir al Malva, seguramente los medios de transporte públicos son muy poco, te sirven muy poco. Muy limitados. Muy limitados. O sea, no, estoy muy mal con las palabras. Te estoy diciendo acá, tu ayudante. Yo particularmente voy a ir al cine. Solo. Voy a ir al cine hoy. Yo también. Vos vas a ir al Vars, me imagino. Voy a ir a ver una película que tiene a Garabal como protagonista. Ah, me interesa. Sí. La bueno. cosa en la niebla, que seguramente se va a estrenar. Muy bien Garabal, la entrevista a Rosalía en esa cosa que es un streaming. Yo pensé que hoy iba a estar Rosalía acá con nosotros, porque está paseando por todos los medios. No, yo vi. ¿Sabes dónde estuvo ayer Sole, no? Rosalía, siendo muy feliz. Bien. Hubo un regalo. No, ahí no fue tan feliz. Fue más feliz en la Bombonera. Vi que... Claro. Claro, estuvo con Pergolini, estuvo más temprano porque fue grabado el programa. Claro.
después estuvo realmente siendo feliz en la Bombonera, con una camiseta de Boca que le queda realmente pintada. Hay que ver si está en la ciudad el día de mañana, donde el Club Atlético Boca Juniors juega, porque hay equipos que todavía no están de vacaciones, sino que están compitiendo en la máxima categoría del fútbol argentino. Y hay que ver si va a estar presente, como en las últimas semanas muchos y muchas famosos y famosas han estado ahí en el palco invitados por el Club Atlético. Igual Boca eso, Juniors. ¿qué tongo tiene Boca con los famosos? Tiene Porque tiene un muy buen departamento de marketing y relaciones públicas, evidentemente, y comunicación. La verdad que sí, y los madruga a todos, porque ¿está resfriado usted? Sí. Y no quiere tomar mate. No. Bueno, salió un poquito al aire, pero no importa. Sí, Por eso lo digo, para que no hay secretos acá. Pero bueno. Esto es Radio Verdad. Exactamente. ¿Y usted qué va a ver al cine? Yo voy a ver la que me queda a ver de Víctor González, del ciclo que hay en el Malva, que es Tortuga persigue a Tortuga, la película que estuvo como parte de la programación del Fuera de Campo y que no pude ver en ese momento. Fui los 2 sábados pasados que programaron películas anteriores del director, que comentamos algunas acá, muy distintas entre sí. Si quieren, si todavía tenemos un tiempito, sí. mientras ahí resolvemos cuestiones de comunicación, les cuento. Yo había comentado que el sábado 15 pasaron Ciudad de Dios y Guacho Abel, creo que es el nombre del corto, 2 películas que uno podría pensar el corto más desde lo experimental, aunque hay una narración ahí medio corrida de parámetros canónicos, y un largometraje que es Ciudad de Dios, que hay algo ahí más que puede tender unos puentes hacia ciertas narrativas del nuevo cine argentino. Es una película de fines de los 90, si no me equivoco, 94, 97, por ahí. Pero raro, es como el protagonista es este personaje que también está en el corto, que vive con, parece ser su pareja, pero al mismo tiempo la prostituye y después se cruza con otra mujer, al que también termina siendo como una figura de cafillo, de proxeneta, claro. Pero sin embargo tiene como vínculos raros con estas 2 mujeres, y así transcurre toda la película con muy poco diálogo, compaginado con la palabra de él, del protagonista, pero siendo más en rol de actor, o sea, en rol de, digamos, de civil, contando sus sueños. Y parece que sus sueños son verdaderos. Y la película que pasaron la semana pasada, El cielo... ahora se me fue el nombre, El cielo elegido, si no me equivoco. Es una película con Juan Minujín, un joven Juan Minujín. Es una película de 2012, que es como tiene una rareza también, porque empieza siendo como algo de el camino de un joven cura en diálogos con otros 2, uno que parece más conservador y el otro más progresista, y todo eso se va yendo a una cosa medio entre película de secta y una cosa que va yéndose por otros caminos más difíciles de contar en poco tiempo. Víctor González es el director de estas películas, un director muy poco visto en el cine argentino y que está presentando ahora Tortuga persigue a Tortuga a las 6 de la tarde. Por ahora, hasta donde sabemos, es la última función. Todavía no está, creo, la cartelera de diciembre del Malva, pero si pueden aprovechar, lo pueden ir a ver hoy. Hay algunas cositas, justo estaba en la página del Malva, hay algunas cosas de diciembre ya. Está la reposición de Miss Carbón, sí, Agustín Macri. Mira, no la he visto el jueves, yo tampoco, el 4 y el 18 de diciembre a las 7 de la tarde. Y sigue LS83, sí, de Hermann Schwarzbart, que es una película que estuvo en Bafisi. Claro, es ¿sí? esa basada en el libro de Martín Coan. Exactamente. Que yo tengo ganas de ver, así que voy a tratar de pasar. Me corrijo, son imágenes de, si no me equivoco, Canal 9 durante la dictadura. Son recuerdos de la infancia de Coan, sí. Cruzados con imágenes del noticiero de Canal 9 durante la dictadura. Exactamente. Imágenes muy... está muy buena esa película, porque son imágenes que no se suelen ver, no son las imágenes que ya conocemos de la dictadura, son imágenes como pasa con Bajo las banderas del sol, que eran imágenes oficiales de la dictadura de Stroessner. Estas eran imágenes oficiales de los medios públicos, que seguían a, digamos, la agenda de Videla y sus otros adalides. Así que, buena película. Con los textos no me acuerdo el libro, ¿cómo se llama? No lo recuerdo el libro. De Martín Coan, pero leídos por él. Sí, exactamente. Bueno, entonces Tortuga persigue a Tortuga hoy está en el Malva a las 6 de la tarde, así que aquellos que... Esperen, voy a hacer un paréntesis, porque nosotros tiramos una pregunta, ¿sí? Y la respondimos nosotros y nosotras, ¿no?
¿Es un buen día de lluvia para ir al cine? ¿O la verdad que les da mucha paja y se quieren quedar en su casa mirando una película tirados en la cama? Aunque hace mal al cuello, tengo 43, piénsenlo, les digo, no hay que hacerlo, hay que tratar de mirarlo bien, en una pantalla más grande. ¿O quieren ir al cine? O sea, manden al 11 31 26 088 7 ¿Qué les gustaría? ¿Ir al cine o no? Por ejemplo, yo de acá me voy a ver, ya lo dije, la película del Buenos Aires Rojo Sangre, y el Buenos Aires Rojo Sangre tiene otras películas hoy, porque hoy y mañana son los últimos 2 días, es el último fin de semana. Mañana también anuncian lluvias. Entonces, contéstenos, ¿irían, por ejemplo, al Buenos Aires Rojo Sangre un día como hoy hasta Belgrano, con algún colectivo que lo deje cerca, agarrando el paraguas? El subte te deja bastante cerca. El subte, exactamente, te metes en el subte y no sabes lo que está pasando, además. Bueno, manden al 11 31 26 088.7, eso y otras cosas, ¿sí? Lo que quieran, los mensajes que quieran. Y también nos pueden mandar a nuestras redes, ¿sí? En Instagram, Nunca Fuiste Cine. No marquen el punto en el celular cuando van a mandar un mensaje o llamar, porque no les va a salir. Es 88.7 de corridito. Bien, tenemos un programa de aquí hasta las 4 de la tarde muy, muy completito, sí, nos va a estar visitando Laura Forni con su columna de cine y literatura, también si todo sale bien, y entiendo que sí, va a estar Emilio Bernini aquí en el piso hablando sobre su nuevo libro, y tenemos muchos estrenos, algunas películas que nos quedaron ahí dando vuelta en el Buenos Aires Rojo Sangre, que vamos a redondear, avisamos la semana que viene cuando Pau Sosa Holt venga aquí a los estudios y charlemos bien en profundidad sobre el Buenos Aires Rojo Sangre. Esto es Nunca Fuiste al Cine, recién empezamos. ¿Perico? No, muchas gracias, señor. Señor Hanna, ¿qué puedo ofrecerle esta gloriosa tarde? Bueno, Héctor, este es el plan del juego. Tú vas a traernos 2 martinis. Sabes cómo me gusta, seco. Luego, precisamente 7 minutos y medio después, traerás 2 más. Y después 2 más cada 5 minutos hasta que uno de nosotros quede noqueado. Excelente estrategia, señor. Yo solo quiero agua por ahora. Gracias. Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Gracias. Gracias. Señor Hanna, ¿es capaz de consumir drogas durante el día y de hacer bien su trabajo? ¿Cómo chingados harías este trabajo? Con cocaína, papá. Faso, vino y pala, es la banda de la Ferrer. Nunca fuiste al cine. Juaneco se está riendo, ahí ha habido un cambio, se fue Sol, entra Juaneco, no sé si el separador, si algo que le dijeron afuera, pero está de buen humor y la verdad que está muy bien, porque todos y todas lo estamos pasando muy bien aquí. Bien, y lo pasamos muy bien. Agus está ahí con su tablet. Cuando Agus abre su tablet es porque tiene muchas cosas para decir, porque hemos ido a ver, perdón, acaba de entrar sí. Acaba de entrar una cremona. Blas no la había visto porque le tapaba la compu y le cambió absolutamente la cara. Rosaura nos ha traído una cremona ahí, harina y lluvia y un poco de fresco, está muy bien. Y sigo, perdón esta pequeña interrupción. Fuimos a Agus, tuvimos la suerte, estuvimos por separado porque estaba tan colmada la sala. Llena la sala. Exactamente, fuimos a ver una película que tiene 30 años ya, de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia. Vos sos muy fanática de Alex de la Iglesia. Sí, justo estaba hablando con mi tía ahora, porque yo la vi gracias a ella todas las películas, y me comentaba que esa en particular le gusta mucho, y me contó un detalle que no sé si contarlo ahora o cuando terminemos de hablar de la peli. Como vos quieras, manejalo vos como quieras. Bueno, que es una peli que transcurre en Navidad. Voy a decir un cachito de la trama para que lo entiendan, y es que un cura descubre que en la noche de la Navidad del 95, supuestamente va a nacer el anticristo en Madrid. Entonces él empieza a hacer hasta lo imposible para detenerlo, para encontrar dónde va a nacer, y para esa cruzada se une a un metalero que está interpretado de forma magistral por Santiago Segura, y se une también a un experto en lo oculto que sale en la televisión. Bueno, ellos 3 van a intentar descubrir dónde van a hacer ese bebé para detenerlo. Y bueno, contando que era en Navidad de esta película, mi tía me decía que en Madrid, en España en general,
se utiliza mucho el hecho de verla en Navidad. Es una película navideña ya. Ah, mira, no sabía eso. Sí. No, como no que sabía. se generó un culto para que sea una película navideña, lo cual es muy interesante por el tipo de película que es. Exactamente. Bueno, ¿de qué querés hablar? ¿Del Día de la Bestia o del Alex de la Iglesia? Porque te veo como... De todo. No es la primera película de él, es la segunda. Es la segunda, la primera fue Acción Mutante, que está producida por Almodóvar, claro. Acción Mutante. Para esta ya no se animó porque la verdad que va tocando temas muy particulares, que esa es una de las cosas que me gusta de esta película, del Día de la Bestia, que vos te podés quedar con lo que quieras, con la parte de terror, con la parte de comedia, con la parte más social, porque toca temas muy, la verdad, duros también. Sí. Que si bien toda la película tiene un tinte de comedia como medio negra, en las partes que toca más la parte social, es como que tiene seriedad la película. No se lo toma a chiste a eso. No, es verdad. Eso me gusta mucho. También me gusta que entre, obviamente su primer película Acción Mutante y esta como que va delineando mucho el cine de Alex de la Iglesia, cosas que vamos a ver después en todas sus películas, el tipo de personajes que son muy característicos. Sus personajes son todos medio de dudosa moral, pero los querés. Es verdad eso. Los terminás queriendo. O sea, por lo menos en el Día de la Bestia, los tres protagonistas, el cura, es el más, digamos, el que dudosa moral porque él quiere pecar para acercarse al demonio, ¿no? Claro, pero en ese camino va haciendo un montón de cosas. La secuencia inicial de la película es increíble. Sí. O sea, desde que él está en la iglesia y se cae la cruz hasta que él llega a Madrid y va haciendo todas las fechorías para pecar, que hace de todo, ¿no? Le roba indigentes. Bueno, el robo de indigentes me hizo acordar mucho a Pisa Birrafaso, que también le chorean ahí a un señor en la calle que no tiene piernas, pero esa secuencia es genial. A mí, yo recordaba muy poco de la película. O sea, recordaba flashes, como el cartel de Schweppes, que sigue estando ahí en la Gran Vía, la cabra parada en dos patas, pero fue como ver la película por primera vez. Y no envejeció mal. No. Es una película que la viste hace 20 años y estaba bien, y la ves ahora y sigue teniendo esa magia. Exactamente. Y eso que tiene un humor muy ácido, pero además tiene una actualidad muy grande política. Yo había escuchado algunas cosas del Día de la Bestia antes de ver la película, y la verdad es que es una patada en la mandíbula a la España de esa época. O sea, es muy crítica de la sociedad española, trabaja muy bien los estereotipos, el estereotipo del heavy, que es Segura, que al final tenía siempre un tipo entrañable, pero es como decís vos, está acosando a una chica. A una chica, claro. La madre de él es un personaje maravilloso también. Ay, sí, me encanta el personaje de la mamá, es muy gracioso. El abuelo también. El abuelo también. Que Alex de la Iglesia tiene como una obsesión para mí muy saludable de poner señoras grandes con armas en sus películas. Sí. Aparecen todo el tiempo. Bueno, La Comunidad también. Exactamente. Bueno, que si te pones a pensar, van tocando cosas parecidas las películas. Acá se fue de alguna forma germinando ese estilo. Sí, es cierto. A mí La Comunidad creo que es la que más me gusta. A mí también. Sobre todo el personaje del vecino. Sí. Bueno, no quiero contar mucho para no spoilear, pero a ver, con respecto al Día de la Bestia, a mí me parece que trabaja muy bien esta cuestión de, por un lado, tiene una economía del lenguaje cinematográfico muy interesante, porque la película, si bien no es una película totalmente independiente, tampoco se gastó tanta guita. No, se gastó más o menos, por lo que estuve leyendo, eran 2 millones de euros, pero le costó mucho conseguir productores. Claro. De hecho, hay uno que es una parte que es una producción italiana, y se nota porque hay actores italianos. Claro, es verdad. Está La Cuccinota. La Cuccinota, muy joven. Sí, que hace un muy buen papel también. Además, es una película que dura bastante y es palo y palo, no para. No para. Y hay un montón de datos que me parecieron súper graciosos porque obviamente me genera buscar videos de entrevistas y todo.
Y contaban que, bueno, la filmaron en la época navideña, que hacía un frío. Sí, claro, y porque, es más, dicen que no contrataban muchos extras, que la filmaron ahí como en la calle. Sí, la filmaron en la calle y hacía mucho frío y el personaje de Santiago Segura está de mangas cortas. Es cierto. Dicen que tenían que correr, que estaban ahí como locos y que en un momento le dice a Alex de la Iglesia, che, yo soy metalero, no soy tonto, ¿por qué no me abrigo? Bien, y ahora vamos a ir a otras pelis, pero bueno, empezamos a hablar, perdón Pau que tenés acá una, empezamos a hablar de esta película y bueno, podemos estar mucho tiempo. Hay una cuestión también, más allá de los estereotipos que trabaja del heavy, y bueno, el cura también, que está vestido como si fuera un cura del siglo anterior, que en realidad él es como un teólogo. Claro, o sea, sí, es un tipo estudioso de... Exactamente, no es un cura que está en la iglesia dando misa, sino que es un teólogo, es un estudioso, y hay una escena muy buena donde él dice que nunca vio televisión. Entonces, claro, todo lo que aparece en televisión, él se lo cree. Era muy naif viendo todo. Exactamente, se cree al chanta esotérico que finalmente termina... La escena que está atado también es excelente, porque ahí hay como un juego de yo no te creo nada, vos todo lo que yo digo es mentira, estoy engañando a la gente, lo dice explícitamente, sí. Pero después le termina creyendo. Claro, y lo termina ayudando. Y lo termina ayudando. Y también es una suerte de... a mí el cura me tiene una actitud un poco quijotesca y Segura es un poco su Sancho Panza. Sí, totalmente. Me parece lo mismo y creo que es lindo lo que se construyó porque... Estuve viendo y contaban que el personaje de Santiago Segura no iba a estar, no era un personaje creado para la película, iba a ser una voz en off, tipo Taxi Driver. No, menos mal que no hicieron eso. Y al final terminaron creando este personaje, dándole forma, que también se lo ofrecieron a Javier Bardem y no lo aceptó. Y al final se termina robando de alguna forma la película. Sin esa parte de Santiago Segura no hubiese funcionado. No, es cierto, es verdad. Y después aparece el gran Wyoming también. Sí, sí, que lo vemos en Muerto de Risa también. Claro, exactamente. Y también hay ahí un juego, bueno, hay una cuestión con un cura que está buscando todo el tiempo el nacimiento del anticristo, digamos una suerte de segunda venida del demonio, cuando la maldad ya está ahí. Digo, en ese sentido me parece que... de la iglesia se toma el terror con cierto humor, pero con mucha seriedad. Digo, sí. Yo pensaba en algún momento como un poco deudora, con distancia, porque lo aborda distinto, de algunas películas de Carpenter, donde él dice que la maldad es algo que está ahí todo el tiempo, y cuando uno se da cuenta que en realidad la maldad no es... Porque, a ver, uno en la película ve que aparece una cabra después que hacen el ritual, pero ellos habían clavado 300 pepas sí. y veían, yo creo, cualquier cosa. Entonces juega con eso la película. No sabemos hasta dónde es real lo que aparece ahí y hasta dónde es la imaginación de los protagonistas. Pero lo que sí es real, y todos sabemos que está ahí, es una maldad que sí es inquietante, que es la de los fascistas que están quemando indigentes. Ese grupo que aparece a lo largo de toda la película... Y que es esa la parte que comentábamos hace un ratito, que se toma muy en serio, que no hay nada de chiste en esa parte. No, que son los de Limpia Madrid, que cada vez que bueno, termina bien entre comillas, ¿no? Es fuerte el final, pero bueno, es fuerte, Segura dice todo el tiempo fuerte. Pero la verdad que en ese sentido es una película que es muy actual. Sí. O sea, uno la ve y es muy actual incluso acá en Argentina, ¿no? Porque uno la mira y se ríe, te reís durante toda la película y después al final, el final también es, ellos terminan siendo indigentes, como los que quema... Sí, termina dando la vuelta. Termina dando toda la vuelta, y el final es inquietante también. Sí, además no tienen reconocimiento por todo lo que hicieron, nada. Lo reemplaza rápido, es reemplazado porque no se sabe dónde, el de la televisión es reemplazado, el cura nadie lo busca porque nadie sabe lo que está haciendo, porque la única persona que lo sabía es aplastado por una cruz gigante, entonces es como que quedan en el anonimato y... efectivamente salvaron parte porque ellos son los que finalmente se encargan de los de Limpia Madrid. Sí. Hacia el final. Con una protagonista arquitectónica muy interesante que es la Puerta de Madrid, la Puerta de Europa. Que son unas torres
que son como la señal del diablo, que fueron construidas o se estaban construyendo en esa época. En esa época, y es impresionante verlo, funciona muy bien para la película eso. Exactamente, que después un banco que estuvo en esa torre fue el que estafó en la crisis del 2008 a un montón de españoles. Así que Alex de la Iglesia la vio y poniendo la mala ahí, la vio por anticipado. Bien. El Día de la Bestia, busquen porque está en plataforma. Creo que está. Muy bien, alguna de esas está, así que mírenla porque es un peliculón si quieren pasarla bien y si quieren reflexionar un poco sobre lo que está pasando. Y como no podía ser de otro modo, como la película está atravesada también por mucha música heavy, o él en un momento dice, eso es death metal. No es heavy metal, es death metal. Nos vamos escuchando a Maiden, ¿te parece, Agus? Me encanta. Así que ya volvemos. Quédese porque hay mucho más. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no parecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de todas maneras aún en esa soledad emergerá. Bueno, a ver, Lau Forni, con su columna habitual, ¿a quién escuchábamos? Recién escuchábamos a Haroldo Conti en su propia voz que está traído un documental, que es uno de los últimos que se hizo sobre él, que es el retrato postergado, que es un poquito lo que vamos a hablar hoy, la figura de Haroldo. Bueno, en este juego que hacemos de un mes alguien del cine y su vínculo con la literatura, y el otro mes a la inversa. Esta vez tocaba partir de la literatura, y de Haroldo yo quería hablar hace mucho, y además este año justo es el centenario, o sea, hubieran cumplido 100 años, y además que es uno de los escritores, artistas desaparecidos en la última dictadura, y me parecía importante traerlo, por eso traerlo en esta voz, aunque él ahí habla de la literatura, eso lo trasladaría al arte, y es algo que él en general hacía en su obra, ¿no? Que se puede leer en varios sentidos, y se puede leer en ese sentido metafórico, como bien él dice al final, que después emerge lo político. De hecho es curioso porque una de sus obras, su última obra, una de las más conocidas, que es Mascaró, fue una de las primeras en conformar la lista de la CIDE de libros prohibidos, y por eso fue uno de los primeros desaparecidos. Paralelamente ganó el premio Casa de las Américas, o sea, ese paralelismo de una lectura política y a la vez una calidad, o sea, una belleza, como dice él, que me gusta como lo dice. Es interesante porque esa discusión que él en muy poco, en un audio muy breve, es 1 minuto y pico, donde se lo escucha con esa claridad política y estética también, es una discusión que más allá de la literatura también atraviesa el cine. Esa cuestión de, bueno, ¿hasta qué punto tengo que subrayar lo que estoy diciendo o lo puedo hacer más tenue y no darle todo masticado al espectador? Yo mientras lo escuchaba pensaba, ¿no? Bueno, ¿cuántas películas hay que está todo demasiado subrayado y uno dice, bueno, no hace falta? Y también hay que tener talento para poder verlo y para poder traducirlo en una obra. Bueno, totalmente. Yo creo que él tenía... Bueno, voy a hablar brevemente de algunas películas en las que se pasaron sus libros y algunos documentales, pero me interesaba esto que decís y esa visión de él, cómo logró hacerlo, ¿no? Tanto su literatura como después, bueno, las exposiciones que se hicieron. Y hay como para mí 2 claves de su origen. Él nació en Chacabuco, bueno, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Y él de chico, bueno, discutía mucho ya con el padre, que era muy peronista, y ahí discutía bien, ¿no? Porque él se inclinó más igual para el socialismo, los últimos años, después de conocer Cuba, ya estaba, o sea, más con esos ideales. Pero por un lado eso, crecer ya con la discusión política, y por otro lado él siempre, bueno, como mucha gente de esa época, que era uno de los mayores de entretenimiento y novedades, creció con el cine, amaba el cine. De hecho, él, como muchos escritores que nombraron en esta columna, quería empezar por el cine, quería incursionar, empezó escribiendo guiones. Incluso llegó a ser, y ahí hago un link con la última columna, ser asistente de producción de La Bestia debe morir, que es una película protagonizada por Narciso Ibáñez Menta, basada en la ópera de William Blake. Bueno, después él quiso seguir incursionando en el cine, no siguió por la literatura, pero él cuenta eso, como le quedó ese deseo, y de ese deseo hizo que sus libros estén construidos muy visualmente. Él decía que pensaba en secuencias, no en capítulos. Entonces yo creo que ese paralelo de su crecimiento político y por otro lado ese amor por el cine hace que lo pueda trasladar de una forma, o sea, muy orgánica, y que se termine desprendiendo, o sea, que esté la belleza, la cadencia. Paréntesis, por favor, lean Haroldo. Es también estamos en tiempos muy acelerados, pero leer solamente un párrafo de él es como te traslada a otro tiempo y una forma visual muy linda. Ahora voy a contar qué es lo que hicieron las películas con esa obra de él, que creo que están bastante bien dentro de las adaptaciones. También brevemente, él mucho tiempo fue miembro de Gente del Cine, que era un grupo previo a lo que es actualmente la Cinemateca, y para ahí escribía muchas críticas, así que estaba como muy vinculado con el mundo del cine. Y lamentablemente tengo que hacer esta referencia. Cuando fue desaparecido salía del cine, salía a ver El Padrino 2, y ahí fue secuestrado. Bueno, la primera referencia a película no es la primera que salió, pero me parece como interesante que fue una película que pasó muy desapercibida porque se hizo justamente fuera del país, en Cuba, en el año 91, y fue sobre su última obra, que es Más Caro. Claro, Más Caro básicamente es una gran, bueno, voy a ser muy reiterativa con esto, una gran poesía visual, casi se puede leer como una trova, que reúne una serie de personajes que están como una especie de circo itinerante y recorre un montón de pueblos de extrema pobreza. Y decide embarcarse en una embarcación que la llaman El Mañana, y van por diferentes tierras, como en un punto predicando de forma simbólica la importancia de la libertad, la importancia de los cambios. Bueno, hay toda una lectura ahí de revolución. Aparecen diferentes personajes, entre ellos Más Caro, que es una especie de justiciero, que puede ser, o sea, una especie de arquetipo, o sea, universal. Y bueno, esta obra que fue llevada al cine, para mí logra muy bien justamente esto de lo poético, porque de hecho empieza con una voz de un presentador de circo, presentando a cada uno de los personajes de la película, lo que hace como enseguida que te empapes en esa trama tan difícil de trasladar, y hace que todos esos personajes después terminen siendo como una voz universal. Así que es una película que no se consigue mucho, yo la vi medio de mala calidad, porque de hecho en su momento, ya dije, en el año 91 no circuló, quedó ahí como, no sé por qué, la verdad, porque es la novela sí tuvo mucha trascendencia, pero la película quizás pues se hizo en Cuba, no. Y otra que sí tuvo mucha trascendencia, y que ahí hay una pequeña polémica interesante para hablar hablando de cine, arte y política, es Crecer de golpe, que fue la primera adaptación que se hizo de una obra de Conti, que está basada en la novela Alrededor de la jaula, y que Conti fue la única que pudo negociar, todavía no lo habían desaparecido, y se la dio a Sergio Renán. Sergio Renán venía de hacer La Tregua, que le había ido muy bien. Había tenido algunos problemas con La Tregua, había terminado, como suele pasar, medio mal con el autor, que es Benedetti, pero La Tregua fue un gran éxito porque básicamente es una historia de amor, sobre todas las cosas, de un hombre mayor que se enamora de una chica, mucha joven. Entonces ella venía con mucho poder de caudal público. ¿Por qué aclaro esto? Porque la película fue estrenada en el 77, después de que Conti, o sea, se estuvo haciendo en el proceso de Conti fue desaparecido. Se estrenó, estaba mencionado que había sido el autor, pero así todo circuló, de hecho le fue bastante bien, tuvo buenas críticas, algo que uno diría, qué extraño, ¿no? O sea, ¿por qué Sergio Renán no se la prohibieron? Y él en una nota dice algo así como que ella tenía mucha omnipotencia, dice algo así, como que no le iban a decir nada. Pero también uno podría decir que después Renán hizo La Fiesta de Todos, que es una película de más o menos dice que felices que somos porque ganamos el Mundial del 78, ¿no? Que todos los que dicen que no sabía lo que... Bueno, no vuelvo a entrar en eso, pero esta película es media polémica.
Pero otra nota interesante de Renan, que eso no lo sabía, me enteré investigando por esta columna, que participó en el mismo año que hizo La Fiesta de Todos, en una película que se llama El Poder de las Tinieblas, no sé si la conocen, hecha por Mario Sabato, el hijo de Sabato, basada en Informes sobre ciegos, que es una película que calculo que casi todos conocerán, lo que el Informe sobre ciegos, que es como una parte sobre héroes y tumbas, y que de hecho se ha editado a veces aparte, que habla de una conspiración de ciegos, muy interesante la película. El libro, la película creo que lo logra bastante bien, que en su momento también fue leído un poco metafóricamente, como algunas películas que hablaban de la época así de los miedos, que quería que se hablara de la dictadura, pero en realidad me pareció extraña como esa figura de Renan dirigiendo esta Crecer de Golpe, trabajando el Poder de las Tinieblas y haciendo La Fiesta de Todos. Es una triangulación extraña. Brevemente, porque creo que es una linda película, la verdad que la recomiendo mucho. Yo no la había visto, la vi para esta columna y casi que me emocioné. No, está bien, realmente está bien armada. Me recordó un poco, también me autocito otra columna cuando hablé en Orlando Fabio, Soñar, que de hecho también Soñar me hizo acordar un poco a Mascaró. O sea, pues las tres tienen eso de la vida itinerante, de medio de rebuscarse, la vida de los circos, trovadores, gente muy entrañable. Y tanto, la novela como la película, que son bastante similares en cómo llevan la trama, se basa en dos personajes, Silvestre, que es un hombre muy grande, que quedó solo, quedó viudo, y se me fue el nombre del chico, Milo, creo que ahora lo busco, mientras. Y que quedó huérfano y que se encontraron y que, el chico lo empezó a llamar el pa y empezaron a transitar juntos la vida, manejan un carrusel. Y todo el tiempo tuvo una metáfora, que de ahí también eso es interesante, que fue hecha en plena dictadura y una metáfora muy clara al encierro, al salir o no. O sea, el nombre original, que era Alrededor de la Jaula, es porque uno de los lugares que visitan es el zoológico. Y todo el tiempo ven, ellos también nos miran a nosotros, o sea... imagínate que antes veían un montón de cosas y ahora es lo único que ven. Los dos hacen amigos de un coatí, tanto que la película, acá ya se podía spoilear, lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Al final, muere el Silvestre y el chico queda como medio desamparado y solo lo que se le ocurre, ante las últimas palabras de Silvestre, que es el mundo de toda clase de gente, sino solamente recordar el zoológico. Entonces el chico va, con mucha facilidad, corta los alambres y libera al coatí. Y se va con el coatí abrazado, se queda durmiendo en un auto abandonado hasta que viene un camionero amigo, que de paso era Miguel Ángel Solá, que dice, no podés llevártelo, no podés estar con él, que estaba con su coatí, lo terminan, se lo llevan al coatí, lo devuelven al zoológico, y ahí queda, hay un final muy esperanzador. Pero hay todo el tiempo esa metáfora, ¿no? Del encierro, también, aparece el circo en el medio. Así que, sí, me extraña sinceramente bastante que hayan pasado la censura de esa época, lo que me hace sospechar más de Sergio Renan, no voy a decir nada. Pero vale la pena, tanto el libro como la película vale la pena verla. Y otra película de él, que esa tiene una historia así como más tierna detrás, es Sudeste, una película del 2002. Más tierna porque el director era muy fan, o sea, de Conti, siempre desde que lo leyó de chiquito le había gustado mucho esta novela. Es una de las novelas que es de Conti, que habla, básicamente toda su vida en el Delta, eso no lo mencioné. Conti sobre todo era muy conocido por amar y difundir todo lo que era la vida de los pueblos, de los pobladores de allá. Y esa novela básicamente el protagonista es el río, casi que los humanos de hecho tienen apodos, no tienen nombres, y es como que se van ajustando a la vera del río sus vidas, y la película traslada bastante eso. Tanto que cuando él las fue a filmar, y después de 30 años, porque primero se encontró con el libro, después pasó mucho tiempo, lo volvió a encontrar en la casa de una pareja que tenía, y dijo, la tengo que filmar, tuvo varios avatares, la logró hacer, y cuando iba a filmarla todos se acercaban a decirle, Haroldo, y te traían grabación. Esto es un momento muy lindo en el proceso de filmación, así que también es una película linda de ver. No la encontré buena calidad, creo, no sé si fue muy difundida. De hecho me di cuenta que en general las películas sobre los libros de Conti no fueron muy difundidas. Y esas son las 3 adaptaciones que hay sobre su obra. Pero después también se hicieron documentales, que hay uno, que circuló bastante en su momento, creado como Viator en 2009, está Darío Grandinetti, que es medio documental, medio ficcionaliza parte de la vida, pero se centra sobre todo en los meses previos a que lo secuestraran, es como muy enfocado en eso. Y después el que me interesa sobre todo hablar, que es el retrato postergado. ¿Por qué? Porque este también tiene una historia así como emotiva, que está hecho,
sería por Roberto y Andrés Cuervo, en realidad. En los 70, Conti se había hecho muy amigo de Roberto Cuervo, que era un cineasta ahí como incipiente. Y Roberto Cuervo lo admiraba tanto a Conti, quería como reflejar lo que él mostraba en su literatura, y aparte la figura de un escritor que podía ser un gran escritor y a la vez muy humilde, que así era Conti. Empieza a filmarlo en diferentes escenas. En el medio, Conti desaparece, a los meses Roberto tiene un accidente y muere. Entonces quedó como el material se salvó gracias a la viuda de Roberto, que logró guardar muchos de las filmaciones en un armario. Y también otra historia muy linda, que cuando 30 años después Andrés, sabiendo esta historia, quiere rescatar y hacer ese documental, empieza a revisar las filmaciones, pero no sabía para dónde ir, que si contar la historia de su padre, de parecer él, y cursando la carrera de imagen y sonido, creo, en La Plata, se encuentra con un profesor que también había sido profesor de su padre. Y cuando él le comenta, le dice, mira, yo tengo todos los apuntes que tu papá llevaba sobre la película. Y él era un profesor que no tiraba nada a los alumnos. Y dijo, eso, o sea, profesores que guardan las cosas de sus alumnos por las dudas, guarden los papeles. No, me pareció muy linda esa historia, porque ahí eso lo guió para poder construir el documental, que él tenía otra idea original, y terminó siendo esto que uno lo ve y es un documental en sí hecho de retazos de la voz de Conti, sobre todo la voz de algunos autores de la época, entre ellas Martha Lynch, que es muy interesante este contraste, porque Martha Lynch era muy de la aristocracia, de la derecha. Igual está buenísimo cómo habla de Conti, porque habla más allá de eso. Incluso hasta ella pone en juicio que digan que es un escritor político. O sea, hay como un debate interesante entre voces. Bueno, obviamente Galeano, que es un gran amigo de Conti. Ves muchas filmaciones, incluso lo ves a Conti con El Ortiz, con Rodolfo Walsh. La verdad que es muy bello y muy breve. Llega a durar 1 hora. Y creo que logra en la construcción, que también tiene algunas partes de Stock Mountain y demás, reflejar bastante lo que era el espíritu de Conti de una forma bastante linda, con ese devenir muy del río y de lo fragmentado. Así que también es un documental que se encuentra en YouTube en un montón de lugares, así que lo recomiendo mucho que lo vean para conocer a Conti, también por una construcción de documental que es muy linda. Bueno, y ahí veo que me voy a mover un poco, a ver, trajiste varios libritos. Sí. ¿Querés mencionar alguno? Bueno, sí, hay uno en particular. Porque, más que nada, vos al principio de la columna dijiste, lean a Conti, vayan a Conti, y es una lectura tal vez no tan acorde a los tiempos que corren tan veloces, ¿no? Más contemplativa. Hay un cine también más contemplativo. ¿Puedo leer un fragmento? Sí, pero por supuesto. Porque no tenés que pedir permiso para eso. Solo decinos cuando estés preparada. Dale. O si querés dejarlo para el final. Podría ser para el final, y después con la música que vos elegiste para cerrar la columna. Sí. Pero, a ver, contanos un poquito. ¿Algún libro de los que trajiste que para vos sea, no sé si de lectura obligada, pero que hay que leerlo? Y si alguna oyente que nos está escuchando no comenzó con Conti, ¿por dónde dirías vos que debería comenzar? Bueno, yo creo que debería comenzar. Hay uno que se llama, lo que pasa es que no sé si se consigue en todos los lugares, que es uno de los que traje, que se llama En Prensa, que en realidad es una compilación de artículos periodísticos, pero tiene un poco de todo, porque tiene bastante matizado la poesía. De hecho, de ahí voy a leer ahora el fragmento para cerrar. Y también un poco como que hace un recorrido de su figura. Entonces, en un solo libro reconstruís un poco su biografía, conocés un poco su estilo crítico, conocés un poco su poética. Ese es uno que sería lindo, pero si no, en realidad otro que recomiendo, que no lo traje, pero lo recomiendo igual, sobre todo para quien no lo leyó, es La balada del Álamo Carolina, que son cuentos, y está bueno. Siempre recomiendo a veces entrar por los cuentos de un escritor nuevo, porque tenés la chance de que, bueno, no te gustó, lees este otro. Pero si son muy de la novela, definitivamente... Sí, es difícil. Sí, no, diría Sudeste. Sudeste creo que es la novela que marca muchísimo su estilo. Mascarot, para mí es preciosa, pero ahí sí ya tenés, tenés que ser un lector como ya con muchas lecturas de encima y con ganas de un relato coral, de voces, medio trovador, como dije antes. Pero Sudeste es una novela que te lleva y tiene esto del estilo que dije antes, de la cadencia esa la súper recomiendo, sí. Bien, entonces, y ahora, bueno, le decimos a Juaneco que tenga ahí preparado el tema, porque que paso puedo mencionar, porque sí. Dudé con la música, si hacer un homenaje a él, a la música que le gustaba mucho folclore, mucho de los pueblos, pero bueno, esta autora que va a ser el tema de cierre la queremos mucho, supongo que les gustará también a ustedes, y como Conti era amante de Río, supongo que
que está bien el homenaje. Y el pequeño fragmento que voy a leer es uno que él escribió, es uno de los últimos que escribió, que en realidad es un poco fuerte como cierra en una parte, pues lo escribió creo en el fecha, abril del 76, él fue desaparecido en mayo, después de una excursión que hicieron a la isla con Roberto Cuervo, el que conté antes. Los lugares son como las personas. Comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean. Es decir, se mezclan a la historia de uno que se convierte en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes. Ahora paso a contar y de hecho voy a descubrir uno de esos fantasmas. Refiero a la fantasmagórica Isla Paulino, que algunos, los más alejados, maldicen Paulina, la cual isla un día se me apareció persona, y 3 después se desapareció tan de facto de repente como cualquier aparición. Y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí, pues todo lo que me queda es un montón de papeles, unos diarios viejos y una cinta magnética, y cierto regusto metálico a vino de una americana, yo sé que consiste perenne, allá frente a Berizo. Y el que me desaparecí soy yo. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Seguimos aquí en esta segunda hora de Nunca Fuiste al Cine y bueno, llueve muchísimo, por lo menos acá en Almagro no para de llover. No sé allá en Entre Ríos, donde está nuestro compañero Ale Tevez, a quien saludamos en este preciso instante. ¿Cómo va, Ale? ¿Cómo te va, Rodri? ¿Todo bien? No, acá no llueve, hay un sol que raja la tierra y muchísimo calor, demasiado quizás. Mira, bueno, tenés suerte acá, bueno, no hace calor. No hay rastro de lluvia. No, acá no hace calor y está lloviendo torrencialmente. Bueno, pero no vamos a ponernos a hablar del servicio meteorológico, don Tevez, sino que, ¿qué estás haciendo en Entre Ríos? ¿Por qué estás allá? Estamos acá porque se está haciendo la 7ª edición del FICER, del Festival Internacional de Cine Entre Ríos, que empezó el martes y termina hoy, en un rato, con un poquito, una horita después de que termine el programa. Está la ceremonia de clausura donde entregarán los premios. Va a haber unos reconocimientos. Puedo tirar un spoiler de que le van a dar un premio a Paula Feliz Díaz, que todavía no fue anunciado, pero bueno, el que escucha Nunca Fuiste al Cine va a tener un poco de esa primicia. Y que ahí van a dar los premios a las películas que estuvieron en competencia. Así que hoy cierra, hoy es el último día. Mañana, como siempre, cuando cierran los festivales, están las películas ganadoras y también alguna que otra que van a pasar como para darle el cierre, pero termina hoy esta 7ª edición de uno de los festivales que se está posicionando como uno de los más interesantes, uno de los más cercanos y uno de los que uno idealiza que deberían ser los festivales. Bueno, en eso se está convirtiendo el FICER edición a edición. La verdad que bastante sorprendido por cómo está funcionando. Che, Ale, ¿y qué viste que te llamó la atención? ¿Que se van a estrenar acá en Buenos Aires o en otros lugares del país? ¿Las películas que viste? ¿Alguna que te haya gustado mucho? Sí, la mayoría, el foco del FICER más que nada está puesto en el cine argentino. Si bien ahí había unas películas internacionales, pasaban la de Chris Reichardt, pasaban algunas películas una de Jane Cohen, ahora hay un foco de Ignacio Agüero que estuvo dando muy bien una charla para la gente. El foco, el festival más que nada es el cine argentino y la verdad, películas muy esperadas, algunas ya habían pasado por fuera de campo, pero que sí se van a estrenar. Bueno, el plato fuerte creo que
y algunas ya se estrenaron en Buenos Aires, como Nanahua, Príncipe de Nanahua, o Las Corrientes, que a veces uno nos pone a pensar y decimos, pero estas ya están vistas, pero bueno, en Entre Ríos jamás no se habían visto todavía. Tenemos todavía una mirada medio porteñocéntrica, bueno, como siempre. Pero hubo algunas que se estrenaron acá, que todavía no llegaron a Buenos Aires, por ejemplo, Diciembre, de Lucas Gallo, sobre esas fatídicas semanas de diciembre de 2001. La película llega hasta el 2 de enero, que es cuando asume Dual, si no me equivoco, que es a la fecha, y hace con todo material de archivo la reconstrucción de esas semanas caóticas, y que nada, sorprende mucho por la vigencia de muchas de las frases y de las decisiones de los gobiernos comparado con el actual. Pero esa es una de las películas indispensables, que espero que se estrene pronto en Buenos Aires. ¿Qué más vieron? Bueno, la película de Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas, La Noche está marchándose ya, que tuvo anoche, está compitiendo, y que anoche se pasó a sala llena. La verdad que había muchísima gente. Otra gran película de Argentina que todavía no se pudo ver por aquellos lados, pero que ya está dando vueltas. Y nada, recolectando premios, porque también ganó en Lisboa, si no me equivoco, y en Valdivia. Y nada, creo que es una película que puede gustar mucho no solo al público Nunca Fue al Cine, sino que a la gente que lo hace, porque interpela bastante a la cinefilia y también, a los ataques a la cultura. Ale, mañana, ¿qué queda? Porque estoy acá con la programación y mucha película sorpresa mañana. No, mañana están las películas ganadoras, así que hoy sabremos cuáles son las películas que ganan y que mañana las van a dar por última vez. Todas las películas acá tienen una sola pasada, así que la gente que se pudo quedar, que se quedó afuera, gente que se quedó afuera en la noche está marchándose ya, o también se han quedado afuera en diciembre, la van a poder ver si es que ganan o las pasan. Mañana eso se va a decidir en las próximas horas. También van a dar la de Ignacio Agüero, la última. Así que mañana, como está anunciado lluvia, pueden pasar acá en Entre Ríos una tarde, noche repleta de cine. ¿Y para hoy qué tenés agendado? Hoy vemos la de Mogillansky, ahora a las 5. Después tenemos la entrega de premios y cerramos viendo la última de Hendler, que no es la que está en Netflix, esa es 27 horas, si no me equivoco. Es verdad, está un cabo suelto, vas a ver. Y está un cabo suelto, que esa todavía no se vio en el país, así que va a ser muy muy bueno verlo acá y con Pilar Gamboa, y ver, ¿no? Sí, es la que hace ella, así que esa va a ser la película de clausura, que se va a pasar después de la entrega de los premios. Bueno, Ale, bien completito todo, espero que termine bien el festival y que mañana no te llueva como acá, o sí, porque vas al no, cine, ya, así que... ¿O cuándo te no, vuelves mañana no hoy? voy al cine, mañana ya me vuelvo. Bueno. Sí, así que si veo la lluvia me agarrará en la ruta. Pero nada, muy contento la verdad que me sorprendió mucho el festival, viste que uno ya a esta altura piensa dónde gastar los ahorros para viajar. Sí. Yo creo que se posiciona como uno de los más altos, si no el más alto para visitar año tras año, más viendo en lo que se convirtió en Mar del Plata, ¿no? Aparte las fechas son muy similares. Sí. Que si quieren vivir una experiencia como es un festival, no digo de verdad porque sería bastante duro, sino un festival como pensamos nosotros que debería ser un festival, creo que es más conveniente venir a Entre Ríos y pasar. Aparte la ciudad es hermosa, nunca no la conocía y es increíble. Y tiene, perdón, que me estiro un poco, tiene para mí lo que tiene tener un festival que de esta envergadura, que no son ni chicos ni grandes, que es que tiene una programación que todos pueden ver más o menos lo mismo y que dos personas que entran al mismo festival pueden hacer recorridos similares y después hablar de las películas que vieron, y no en otra escala, que por ejemplo podemos ir nosotros dos a Mar del Plata y no ver ninguna película, la misma película en ninguno de los 10 días que vamos. Y claro, para mí eso alimenta mucho la discusión y también los encuentros, que es para lo que realmente son los festivales. Abrazo grande, Ale. Buena vuelta. Un abrazo, Rodri. Gracias, nos vemos. Era Ale Tevez, está en Entre Ríos, estuvo cubriendo el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y la verdad que nos metió ficha para ver si podemos dar una vuelta el año que viene. Ya volvemos.
gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. Nunca fuiste al cine, también se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine, 14 minutos pasaron de las 3 de la tarde, estás escuchando FM La Tribu, 11 31 260 887, el WhatsApp de FM La Tribu, @ Nunca Fuiste Cine, las redes sociales de este programa donde pueden ver cada tanto lo que pasa acá dentro del estudio de FM La Tribu y algunas cosas más también. Ya es momento de la entrevista principal de este programa porque está en el estudio Emilio Bernini. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, gracias por venir esta tarde lluviosa. Bueno, Emilio Bernini es profesor universitario, es investigador, es escritor, es director de las revistas Kilómetro 111, histórica revista de cine de Argentina, y de La Cifra Impar, revista de estudios de audiovisuales, escribió varios libros, artículos, ensayos, y está por lanzar su nuevo libro, La Figura en el Tapiz, estudios sobre cine, audiovisual y literatura, que recopila una buena cantidad de escritos suyos de diversos años. Está conformado por 21 textos, son más de 520 páginas, edita Taipei Libros, amigos de la casa, así que acumulamos una cantidad de excusas para invitarlo a Emilio al programa de hoy. Emilio, La Figura en el Tapiz, estuvimos chusmeando un poco ahí porque en la página de Taipei liberaron algunas páginas como para que uno sea seducido por la propuesta del libro. El primer título, luego el prólogo, dice Después del cine, contra el cine. Y decís que ahí en esta época de, voy a usar palabras mías, ¿no? De ubicuidad de las imágenes con las pantallas, las redes sociales y la producción de imágenes permanente, decís que el cine salió del cine. ¿A dónde se fue el cine? ¿A dónde está? No sabemos eso. ¿Cuál es la hipótesis? Ahí la idea es una serie de capítulos que piensa lo que en algún momento se llamó el fin del cine. Uh-huh. En una época se hablaba del fin del cine, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Hace ya bastante tiempo. Con lo cual si terminó, no nos enteramos. Y lo piensa en el sentido de la salida del cine, y de una salida que se puede pensar como un gesto contra el cine. La salida del cine, particularmente, pienso con ese término, el modo en que varios cineastas contemporáneos dejan de hacer películas para el cine y pasan a la instalación museo, uh-huh, o a la instalación video, como en el caso argentino, muy notoriamente Albertina Carri, uh-huh, y de hecho hay un estudio ahí, uno de los capítulos es sobre ese pasaje del cine a la instalación, y como notoriamente Farocchi, ¿no? Farocchi también hace instalaciones video, y eso es un gesto contra cierto tipo de dominación del cine, en el sentido de la imposición de determinado tipo de relatos dominantes, de relatos propios del cine industrial, y de una merma cada vez mayor de gente que va al cine. Uh-huh. Entonces, en ese sentido hay un gesto crítico, tanto en Farocchi, yo diría, como en otros cineastas, no son los únicos estos, como en Albertina, respecto del cine propiamente dicho, como experiencia estética, ¿no es cierto?, que también es una experiencia política. Y a la vez la salida del cine implica, digamos, cierto tipo de crisis de determinados modelos narrativos propios del cine, ¿no? En ese sentido hay un capítulo que estudia lo que yo llamo la indeterminación epistémica, que quiere decir
que son películas que están indeterminadas respecto de aquello que dicen sobre el mundo. Entonces son películas a las que nos enfrentamos y las vemos sin saber si se trata de películas en el sentido narrativo o documental o si se trata de películas en el sentido narrativo ficcional. Que no es la docuficción y tampoco es el documental falso. Es otro tipo de fenómeno. Hay, por ejemplo, una gran película en ese sentido de una cineasta austríaca que se llama Tania Salomonovitz. La película se llama Esto ya pasó, y ella trabaja con casos de trata de personas, y lo que hay son una serie de personas que no sabemos quiénes son, que dicen a cámara el discurso de las víctimas, de las propias víctimas de trata, haciendo lo que hacen cotidianamente sus oficios. Pero no sabemos si esos que hablan en realidad tienen algún tipo de relación con las víctimas o si el lugar en el que se desempeñan, como ciertos bares, ciertos puestos de frontera, tuvieron que ver con los casos de trata. Entonces no sabemos bien ahí dónde estamos situados. Eso es un tipo de indeterminación a mi criterio y que es propio del cine, de la salida del cine, entre comillas, ¿no? Y vos ahí lo que haces es ir a buscar estas, no sé si llamarle tendencias, posibilidades de superación de un estado actual del cine, tendencias hacia una transformación, modelos pequeños que conviven con modelos hegemónicos. ¿Ves un lugar donde el cine puede, vamos a recuperar la metáfora del fin o de la muerte del cine, donde el cine puede revivir, o es simplemente un estudio, como digamos, de casos? Es un estudio sobre todo de casos, es decir, que la idea es pensar el estado contemporáneo del cine a partir de casos específicos, ¿no? No es una teoría, digamos, deductiva, en el sentido que tengo una especie de tesis que vale para todo lo que hay, no es para nada eso, sino que lo contemporáneo, en el sentido de la salida del cine en este caso, se puede entender a partir de cada uno de los estudios. Porque vamos a decir, no fuera de la academia o del pensamiento del cine y quizás de la crítica especializada, los discursos suelen ser como el cine en términos de que se volcó definitivamente hacia un modelo industrial, que incluso ese modelo industrial de entretenimiento está como de capa caída en función de la aparición de las plataformas, de las series y de las redes sociales. Entonces parecería ser como que esa es la única realidad o la realidad hegemónica del cine o lo único que está pasando. Vos lo que estás diciendo es que también hay otras cosas, claro, que no se limita solamente a eso que quizás como lo que masivamente se conoce de la actualidad del cine. De hecho, hay un capítulo sobre las series que estudia efectivamente el tipo de transformación que las series producen en el imaginario audiovisual, que estudia series en particular, tipo Los Sopranos, no sé, Lost, y las series hechas por autores, como la de Lynch y la de Fassbinder. Claro. Y además hay otro capítulo en relación con esto que implica analizar el modo en que ese tipo de relatos de hipernarratividad que implica la serie, ¿no? La serie es una hipernarratividad serial de producción de mercancía, impacta en el propio cine, digamos así, independiente, ¿no? Y a eso me refiero con, por ejemplo, dos películas del Pampero, como La Flor de Ginás y Trenkelauken de Chitarella, que son películas obviamente muy notables, que han sido muy estudiadas y muy elogiadas. Son películas que están impactadas por el imaginario de la hipernarratividad serial. Porque de hecho son películas que tienen múltiples relatos y relatos que se combinan de modos no necesariamente lineales y que mantienen no obstante la atención del espectador, y eso es un modelo de narración serial contemporáneo que está funcionando en el propio cine independiente. Entonces ahí se incluye esta cuestión vinculada al relato dominante. Digamos que el relato dominante hoy, en el sentido audiovisual, es la hipernarratividad serial, que hay que pensar a la vez en relación con la hiperinformación corporativa de las grandes corporaciones mediáticas. Eso va en paralelo en el mundo contemporáneo
Y eso hay que tenerlo presente para entender el audiovisual. Son dos modos de relato de fuerte dominación política, ¿no? Estamos hablando con Emilio Bernini, autor de La figura en el tapiz, un libro que está pronto a salir, está todavía en periodo de preventa, aprovechenlo porque está a muy buen precio para el volumen y no solo la densidad en cantidad de páginas, sino por la densidad en términos de estudios sobre cine, audiovisual y literatura, ¿no? Ese subtítulo del libro. Hablemos un poco más en general de La figura en el tapiz, no del significado de esa frase, sino del libro. Vos hacés un recorrido, lo dicen ahí en el prólogo también, es una cronología inversa, arrancás por el hoy y te vas hasta el periodo mudo. Sí. Contanos un poco cómo fue este trabajo, si bien son textos que ya, no sé si todos, pero quizás en buena parte ya estaban todos publicados, tiene una existencia previa a la edición de este libro. ¿Cómo fue el trabajo con este libro y para quienes quizás no están tan interiorizados en tu obra o en tus estudios, qué va a encontrar ahí el lector? Bueno, ahí la mayoría fueron publicados, pero son textos que se publicaron hace mucho tiempo. Ahí los chicos de Taipei pusieron una cifra que a mí me asustó un poco, porque son muchos años. Y hay algunos que no estaban publicados. Y el libro está articulado, digamos, en base a dos principios, yo diría, ¿no? Un principio que tiene que ver con... La idea del libro inicialmente es de un profesor colega que trabajamos juntos en la Universidad del Cine, que se llama Santiago Mariñas, que él vio una serie de textos sobre cine argentino y latinoamericano, publicados en diversos lugares, y me dijo, acá tenés un libro, armémoslo. Y cuando empezamos a armar el libro, empezaron a ingresar otros textos que no tenían que ver con el cine argentino y latinoamericano. Y ahí está el primer principio de organización del libro, que tiene que ver con salir de cierto tipo de esquema de lectura, porque los cines en general se estudian en términos nacionales, tienden a estudiarse en términos nacionales, o en términos continentales, o en términos de autor. Esos son los tres grandes modelos de estudio del cine, ¿no? Cine argentino, cine latinoamericano o europeo o norteamericano, o cine de autor. Entonces, la idea fue ir en contra de esa limitación, de lo que yo entiendo que es una limitación, para no trabajar en ese sentido, sino en un sentido más bien conceptual. Si uno sigue los títulos de las 4 partes del libro, puede ver que están organizados en base a conceptos y no en base a autores, ni a cines nacionales ni continentales, ¿no? Salir del cine, que es el primero, y el segundo, que se llama Tratado de lo Contemporáneo, en un sentido más bien irónico, porque no es un tratado, efectivamente tienen que ver con el concepto de cine contemporáneo. Claro. Y los otros dos, el tercero se llama Estéticas y Políticas de la Gran División, que es una referencia a un título de un libro que fue muy discutido en su momento, de Andreas Huysen, llamado La Gran División, donde él discute el modernismo y las vanguardias. Ese capítulo está destinado al estudio de los cines modernistas, y el último capítulo, que se llama Arqueologías, está destinado al cine industrial, a una parte del cine industrial argentino. Ahí entró, digamos, lo que en principio era el libro, ¿no? Entonces, el primer principio es este tipo de organización conceptual por fuera de los marcos de lectura generales. Y el segundo principio tiene que ver con la lectura del presente al pasado. O sea, de lo contemporáneo, de lo que nos involucra ahora hacia el pasado, digamos. Claro. Y el objetivo de eso es simple, tiene que ver con que nosotros leemos siempre o vemos el pasado en función de lo que entendemos hoy y en función del modo en que vemos el cine hoy. Por más especializada que sea la investigación, esa marca está siempre, ¿no es cierto? Porque se lo lee en función de ciertos estudios contemporáneos o ciertas ideas de cómo debe leerse ese objeto, etcétera, ¿no? Entonces ahí el objetivo fue ese, digamos, la marca del presente en ese segundo principio de organización.
Vas a presentar este libro en un par de semanas nomás, el 15 de diciembre, ¿verdad? El lunes 15 de diciembre a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación. Bien. Y no solo vas a presentar el libro, sino que vas a presentar una serie de cortometrajes. Uno de ellos lo pudimos ver en Fuera de Campo, La Revolución es una huida hacia adelante. Contanos un poco, hay varias cosas que te quiero preguntar sobre esto, pero contanos un poco de qué se trata en esta serie de cortos. Bueno, eso tiene que ver con la noción de figura, que no es la misma noción que la de la figura en el tapiz. Okay. Son dos cosas distintas, se parecen. Dio la casualidad. Es una serie de cortos que se llama La Figura y donde el objetivo, que tiene que ver con cuando uno está viendo y encuentra cosas. Claro. No son documentales, no son ficciones, los cortos, sino que son audiovisuales de tradición experimental y de tradición analítica. No únicamente experimentales en el sentido de producir efectos sobre la imagen, ni únicamente analíticos en el sentido de un discurso, una voz que diga cómo hay que ver lo que estás viendo. Yo pude ver el que presentaste en Fuera de Campo, se me venía la idea del cine ensayo, pero no sé si... Que tiene que ver con lo que sí, entendemos por cine ensayo, exactamente. Y entonces ahí lo que aparece como objeto de interés es ciertas formas recurrentes en distintas películas que no tienen conexión entre sí. Y es esa forma recurrente lo que llamo la figura, salvo que encuentre otro nombre más indicado, por ahora se llama la figura. En el caso de La Revolución es una huida hacia adelante, se trata de dos películas que son más o menos del momento en que el cine pensaba en la revolución, claro, ¿cierto? Años 60-70, y son dos películas que trabajan en distintos momentos con dos largos travelings, muy largos travelings, que son exactamente idénticos, ¿no? Donde los héroes, digamos, de cada una de las películas empiezan a correr hacia adelante, huyendo de la amenaza de muerte. E incluso ahí en La Revolución hay un momento donde los acompañantes de cada uno de ellos se caen. Y entonces lo que me interesó es mostrar eso, mostrar esa coincidencia, esa forma que coincide, esa figura. Y luego en los otros cortos que todavía no se estrenaron y que vamos a pasar en la presentación, también se trata de esa serie de formas que coinciden en distintas películas, ¿no? También de cine latinoamericano. También de cine latinoamericano, sí. Ese es por ahora el corpus. Bien. Si bien tienen esa misma búsqueda analítica con la que quizás trabajás algunos de tus textos, o todos tus textos, hay un cambio de rol ahí, porque vos históricamente sos una persona, un apellido que quienes hemos estudiado algo de cine seguramente nos encontramos con algunos de tus textos, y entiendo que esto es la primera vez que te pones a realizar audiovisual. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que sale de los estudios. O sea, no son una ilustración de los estudios. No son una ilustración de los capítulos del libro. No es eso. Pero la necesidad nació de ese mismo trabajo con... Pero el fundamento, digamos, sale de ahí. Porque sale de un modo de ver las películas y de, al verlas y al enseñarlas, encontrar esas formas recurrentes. Entonces, cuando yo trabajo con las películas en las clases, marco esas coincidencias y eso entonces se podía convertir en un audiovisual. Claro. Ese es el movimiento. Yo creo que no hubiera sido posible de otro modo. Claro. O sea, no es algo que pudiera haber surgido sin haber estudiado fuertemente esos cines. Y en ese sentido es un pasaje del concepto, que es lo que despliega el libro, a lo sensible, que la imagen, la voz, el sonido, ¿no? Es como un pasaje a lo sensible de todo
aquello que ha sido estudiado, pero que no funciona en el sentido de la ilustración. Claro. Porque no hay ningún capítulo sobre ese traveling, digamos así, coincidente, ¿no? Uh-huh. ¿Y encontraste algo ahí que en esto de armar estos cortos, que en este cambio de rol, más allá de dónde haya nacido, que te haya gustado, algo que te dice, che, me gustaría seguir por acá? A mí me parece que hay una dimensión ahí que no tiene el trabajo del estudio, que es una dimensión de pura libertad, pero de una libertad donde uno mismo pone los límites, no una libertad en el sentido que haces lo que querés, sino una libertad en el sentido de que vos creás tus propios límites para hacer lo que haces, que tiene que ver, bueno, con el modo en que pones en escena la cuestión, ¿no? Pero eso creo que es una gran diferencia y es un gran placer poder trabajar en ese sentido, a diferencia, digamos, del trabajo académico, que es muy protocolar, y que si no respetas el protocolo no tiene importancia lo que puedes haber escrito, digamos, ¿no? O sea, no importa si vos resolviste, viste, un problema extraordinariamente, si no respetaste el protocolo poniendo las palabras clave indicadas, no vale. Claro. Entonces eso es muy limitante. Y me parece que el audiovisual en ese sentido permite una mayor disponibilidad, ¿no? Y en términos de lo sensible, precisamente visualmente tiene un impacto que no puede tener nunca un estudio, ¿no? Cuando se producen ciertos encuentros entre las imágenes, como a mi criterio, ¿no? En la Revolución, esos dos travelings finales tienen un impacto sensible que es extraordinario, ¿no? Se está viendo algo que en cierto modo revela mundo, no sé. Entonces en ese sentido me entusiasma. ¿Y estás pensando algo más allá de estos cuatro cortos, me dijiste que eran los que conformaban? Por ahora son 4. Okay. Por ahora son 4. El primero se llama El Basural, es para los cuerpos políticos, que trabaja con 3 películas que coinciden en tener el espacio del basural y que coinciden en una serie de crímenes cuyos cuerpos se tiran en los basurales. El segundo se llama La Desposesión, es un modo de mirar, que son películas que trabajan con el proletariado, digamos, y el modo en que construye una idea de desposesión, de pobreza, en base a la mirada. Es decir, porque la cámara va y registra a los pobres, a los miserables, y los miserables miran. Entonces se construye una idea de desposesión en base al modo en que nos miran y al modo en que miramos, ¿no? Después hay un tercero que es La voz es una materia, que está construido sobre voces, básicamente sobre voces con pocas imágenes, y que esas voces son voces de clases, son voces que a su manera narran la lucha de clases, y el último es La Revolución. Es una huida hacia adelante. Por ahora eso. Y se van a poder ver el 15 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación a las 7 de la tarde, cuando se presente la figura en el tapiz, y después hay que ver si tendrán otro circuito de distribución. En este sentido, elegiste Fuera de Campo para presentar por primera vez el que, si están en orden, sería el cuarto de los que nombraste. La Revolución es una huida hacia adelante. ¿Por qué elegiste presentarlo ahí? Porque me lo recomendó un amigo. Él me dijo, esto lo puedes mandar a Fuera de Campo. Ah, mira. Un amigo que se llama Juan Hendel, que también es cineasta, y lo presenté, y lo eligieron, y ahí hubo una experiencia muy interesante que permite pensar la cuestión del corto.
Cuando fui afuera de campo, llegué a la entrada de la única sala que tiene. Sí, ¿no? el Teatro Enrique Carreras. Enrique Carreras. Pregunté, ¿acá es el festival? Y alguien de la organización me dijo, no, esto es un acto político. Digo, claro. Y la experiencia... Podría ahí, ser una película de esa misma escena. Claro, tal cual. Y la experiencia ahí fue notable porque los cortos no se pueden ver solos. Eso es un principio del corto. El corto no se puede ver solo en salas. Claro. Se ve con un grupo de cortos. En los famosos programas de cortos. Exacto, que duran como 2 horas. ¿Viste? Es un montón. Y el corto que uno presenta se transforma en esa colección de cortos. No es el mismo corto. Claro. Entonces tenés otra experiencia de lo que vos creías que era. Porque lo estás viendo en relación con otros. Y estás pensando, necesariamente estableces la relación, ¿no? Claro. Entonces para mí hay un principio del corto, que el corto no puede ser visto en su autonomía, digamos así, ¿no? En eventos públicos. Y después me pidieron el corto de La Plata, de un festival de cine latinoamericano. Lo eligieron, fui a La Plata, con otro grupo de cortos, con otra sesión de 2 horas. Otro corto. Y fue otra cosa. Entonces ahí hay algo del corto que a mí me resulta fascinante, además de que el corto es, digamos así, la modalidad más improductiva del cine. Si el corto se piensa en su propia autonomía como corto y no se piensa en función del largo, o sea, no se piensa como el paso previo al largo, como suele pensarse, el corto es la pura improductividad. Pero además de esa improductividad que no responde a ninguna lógica de mercado, de hecho no se programan cortos en las funciones de cine, salvo en los festivales, y de este modo, el corto es un espacio de resistencia a una lógica de producción audiovisual de la hipernarración serial y de la hiperinformación corporativa. Que incluso a veces da lugar a mayor posibilidad de experimentación por eso mismo, ¿no? Exactamente. Y muchas veces son óperas, o sea, son proyectos iniciáticos en carreras, etcétera, o trabajos... Claro, y que son mucho más interesantes después que la obra, ¿no? Claro. Digo, eso pasa con los cortos de Lucrecia Martel. Los cortos de Lucrecia Martel son muy distintos a las películas, aunque son de Lucrecia Martel, ¿no es cierto? Claro. Pero son muy distintos, tienen una cosa de experimentación y de radicalidad estética que no tienen los largos, aun cuando los largos también son, ¿no?, muy fuertes. Emilio Bernini, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad del Cine, director de la revista Kilómetro 111, que la pueden encontrar en la web. La hemos recomendado acá para que entren a leer algunos artículos y a ver algunas películas también, porque tienen cada tanto estrenos en su sitio web. Es también director de La Cifra Impar. Y autor de La Figura en el Tapiz, libro que se va a presentar el lunes 15 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos vamos a ver ahí, así que muchas gracias, Emilio, por este rato que viniste acá con esta, a ustedes, con esta lluvia. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la tanda, en un ratito volvemos para el último bloque de Nunca Fuiste al Cine. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, tercera temporada. Bueno, quedan algunos minutitos de programa. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, por si no te diste cuenta o te olvidaste. Recién se fue Emilio Bernini, con quien estuvimos hablando largo rato sobre estudios, sobre cine, sobre su libro La Figura en el Tapiz. Vamos a estar ahí en la presentación seguramente. Pero es momento de hablar de algunas cosas que estuvieron viendo ustedes, porque yo estoy alejado de las salas de cine. Me voy a reencontrar hoy nuevamente. Estoy yendo solo al Malva. No sé, me convertí en Betty Sarlo. Ay, él es no. Yo solo piso la sala del Malva. Va a ir al Mundial. El Mundial va a ir al Malva.
Y capaz, como vienen los... Bueno, no vamos a meternos en otras cosas. Bueno, Pau, ¿querés contar vos qué viste primero? Dale, sí. Bueno, vamos a seguir hablando este programa y el que viene también del VARS, porque es el festival que nos convoca. Ajá. Y se lo tienen que fumar. Hoy hablamos largo del el Pfizer VARS, también. También hablamos del Pfizer. Sí, bueno, son 10 días de VARS. Mañana termina para nuestra tristeza. Ahí me queda una película que la estoy esperando con muchas ansias, que Ro la vio ayer y me dijo que salí del cine y es un 10. ¿Cuál? Queens of the Dead, de Tina Romero, la hija de George Romero. La semana que viene la vamos a comentar con Poli, que también la vio. ¿Mañana la dan? Mañana la dan a las 10 de la noche. Vamos a ir con Agus. Juega Boquita. Porque no está de vacaciones. Bueno, la peli que nos convoca, o que me convoca en el día de hoy, es No lo escuches. Es una película venezolana de Alexmir Dondeli. Bueno, la peli se sitúa en 1992. Se me ocurre el chiste que no puedo decir al aire. Acuérdame, me acordar fuera del aire que lo diga. Dale. Bueno, la peli inicia realmente en 1989 y después rápidamente nos lleva al 92, donde un grupo de chicos y chicas se van a una escapada a una playa remota. Ahí por Venezuela. Se ve bastante paradisíaco el lugar y muy bonita la playa. En el camino se encuentran con una chica que está haciendo dedo, la cual se suma rápidamente a la aventura, como que enseguida se sube al auto. Ahí como que blanquean esta situación medio extraña de che, te está subiendo al auto unos extraños y ella y ustedes están subiendo un extraño a su auto también. O sea, como que lo plantea como que es un riesgo. Picante porque ella era ella sola. Claro, es como un riesgo para ambos, como ella lo plantea como algo así. Y aparte se plantea a sí misma como una muchacha muy perceptiva. Ella dice que es como una especie de pitonisa. De hecho, es como muy hippie en cómo se viste y va siempre con una piedra que nadie la puede tocar porque es como que si no te transmite mala energía y bla. Y ella misma les advierte que el lugar a donde se están dirigiendo estos chicos es peligroso, pero a la vez es el lugar donde se dirigía ella, ¿no? Con una cámara, una videocámara muy noventosa. Acá creo que también se usaba mucho en los 2000 esa videocámara, porque ella quería realmente ir a filmar más o menos lo que pasaba ahí, porque este lugar donde ellos llegan es un lugar bastante desierto. Ellos llegan a un complejo hotelero que el cual se encuentra completamente vacío, a excepción del encargado, que el encargado, y esto no es un dato menor, es sordo, ¿sí? Él no escucha, se tienen que dirigir a través de señas con él, y rápidamente la película no tarda en desatarse el terror. Bueno, cuando comencé a investigar y a leer un poco sobre esta película, no encontré tantas cosas. Suele suceder con las pelis que se estuvieron proyectando en el VARS porque o se estrenaron este año o también son producciones muy independientes de países latinoamericanos, y de hecho es lo que más me interesa del VARS, ir a ver este tipo de pelis, ir a ver terror de países latinoamericanos. Justamente la producción de esta película contó con el apoyo del CENAC, que es el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela, y de un programa en específico que es Aprendiendo Haciendo. Que este programa... Hay 2 gerundios, no se le pueden... Debería ser ilegal. Y bueno, pero por lo menos tienen un programa claro, que permite a estudiantes y talleristas, se llame como se llame, pero estudiantes y talleristas del CENAC que participan de los cursos que este centro ofrece, laburar y desarrollar sus capacidades en cada una de las fases de la filmación. Entonces lo financian. Esta película es el resultado de esta política pública de Venezuela. Además, en Venezuela no está muy explotado el género de terror, ni siquiera en su cine independiente, porque quizás acá uno dice, bueno, el cine mainstream argentino tampoco es el cine de terror, pero hay un montón de cine independiente de terror. Bueno, en Venezuela no suele suceder tanto, por lo menos eso es lo que comenta su director cuando le hacen una serie de entrevistas sobre esta película. Entonces él apuesta nuevamente con esta película a la defensa del cine de género, porque en su primera película, que se llama Despedida de solteras, y que varias de las chicas que actúan en esta segunda... Estuvo el año pasado en el VARS. ¿También estuvo? Sí. ¿La viste? ¿La llegaste a ver? No llegué a verla. Bueno, esta es su segunda película, que, digamos, bueno, pueden ver, o sea, no tardó tanto en hacer su segunda, va en la misma línea. No lo escuches, puede ser una película catalogada dentro del género slasher, a su vez, ¿no? En el subgénero slasher dentro del género de terror, porque
tiene momentos también en los que como sala entera nos hemos reído. Yo no sé si realmente era la intención del director causar gracia en determinada escena. Realmente en Argentina lo hizo. Y al contrario de creer que esto le quita seriedad o valor a la película, realmente creo que generó ciertas cosas que escapan al dominio del director, y en definitiva eso es una obra, es una película, es como, bueno, generás diferentes sensaciones en diferentes públicos, incluso en diferentes salas, ¿no? Ahí quizá lo que sucedió es que una persona se empezó a reír y también eso causó gracia en otros, y es lo bueno ver una película en una sala. A la vez da la sensación de que podría tranquilamente haber una secuela. O sea, no es grosero el guiño a esto, pero también, porque también funciona como una película autoconclusiva, pero es una historia a la cual le han quedado varios cabos y personajes ahí picando, que da la sensación de que podría haber una secuela. De hecho, el director un poco lo esboza en alguna de sus entrevistas. Bueno, y finalmente, en entrevistas que he visto, a su vez, da la sensación de que el cine venezolano carga con cierto prejuicio, al igual que el argentino, en lo que tiene que ver con el cine de género o el cine de terror, y también a la cinematografía nacional en sí, de Venezuela. Y lo que esboza el director, y también en varias entrevistas, como acá, o sea, me sorprendió, no me sorprendió, o sea, realmente me resultó este paralelismo, ¿no?, con el cine argentino, de bueno, el cine argentino es malo, no hay que ir a las salas a ver cine argentino, el cine argentino no lleva a nadie al cine, y bueno, y también el prejuicio, a su vez, el doble prejuicio de que sea cine de terror venezolano, o sea, como acá, el doble prejuicio del cine de terror argentino. Y bueno, digamos, demostrar también que no solo los yanquis saben hacer cine de terror, o sea, hay cine de terror latinoamericano muy bueno también. No, es un problema porque en sí pasa con muchas películas y con muchos géneros. Uno, si formó un gusto viendo películas norteamericanas, probablemente lo que vea lo va a ver y lo va a recibir en comparación a esas películas y a eso que vio, digamos. Por eso también hay algo de, cuando a veces bromeamos con Santicán, de el gusto colonizado, no por una cuestión de emitir un juicio, sino por decir que realmente si vos formaste una sensibilidad de una manera y luego aparece algo que no se adapta a eso, es más difícil. De hecho, Emilio Bernini tiene un artículo que se llama Un cine latinoamericano, creo, y dice que para él como que el cine latinoamericano nace a partir de las propuestas de grupos de cineastas de los 60 y 70, como, no sé, Cine Liberación, Cine Ojo, etcétera, que empiezan a romper con los géneros del cine clásico. Claro. Que venía de Estados Unidos. El cine nace copiando los géneros el cine no nace, pero sí, el cine argentino quizás tiene ese desarrollo fuerte de su industria en función de los géneros norteamericanos. Bueno, sí, una pequeña apostilla. Bien, no lo escuches en el Bars, y tienen una película más para comentar. Sí, cortita y al pie, la vimos con Ro, se llama La lágrima del diablo, o The Devil's Tears, algo así aparece también, que es de Gonzalo Otero. Es una película peruana. Pero bueno, que está protagonizada y hablada enteramente en inglés. Para mí es un buen ejemplo de esto que si hablas, o sea, es un... Bien. Ya vamos, nos quedan 3 minutos todavía. No, decía, es un buen ejemplo de... Pero no fue mi celular, Sí, fue tu celular. Bueno, no importa. Claro. Bien, decía, es un buen ejemplo de lo que si hablas de el cine colonizado, porque me parece que es un found footage que copia a los found footage yankees ambientado en Perú. Exactamente. Y toma una leyenda peruana y la hace pelota, y a mí no me gustó la película, la verdad. Sí. Así que no voy a decir mucho más. O sea, realmente siento que es una película, brevemente la sinopsis, es un grupo de documentalistas estadounidenses que van a un bosque en Perú, supuestamente con la idea de hacer un documental, o ellos piensan que van a hacer un documental ecologista, porque es sobre la tierra donde hay explotación minera ilegal, y termina transformándose en otra cosa. Y obviamente es como que toma muchísimo de Blair Witch Project en su manera de narrarlo,
justamente decía Ro, por el found footage. A ver, lo que yo siento es que la trama podría haberse enriquecido en profundizar, por ejemplo, en la leyenda del Supai, que es como ellos le dicen, al diablo, y en su vínculo quizás por esta figura en recuperar las tierras, por ejemplo, que habían sido ocupadas por la explotación minera, hacer una historia sobre extraccionismo, por ejemplo. No es nada de eso, decide quedarse en lo particular de este grupo de extranjeros y en una historia individual que es el interés de ellos, básicamente, y el contexto termina siendo poco importante. O sea, podría haber sido en ese bosque como en cualquier otro. O sea, podría ni siquiera haber sido en Perú. Ni siquiera la única persona peruana que aparece termina hablando medio en inglés, intentando comunicarles a ellos, súper estereotipada encima. O sea, la verdad que no cumplió para nada con nuestras expectativas. Bueno, Rodri, ¿querías agregar algo más? No. Bien, invitamos antes de irnos, esto fue, quería repasar el nombre de la película que dijo Pau, La lágrima del diablo, también en el Vars, que le queda un par de días más.